Seguimos con más información y en este caso vamos a conversar de un gran tema para los argentinos y tiene que ver con el dólar. ¿Qué perspectivas hay de lo que pueda llegar a pasar con el dólar paralelo, los financieros y sobre todo el dólar oficial, ¿no? También todavía con estos altos niveles de inflación. ¿Qué pasará con el crawling peg y si vamos o no hacia una unificación cambiaria? Está con nosotros Mariano Ricciardi, el excontador, analista, y nos trae justamente el desarrollo de este tema. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, si querés empecemos haciendo un repaso por las últimas cotizaciones y qué nos dicen también de este veranito cambiario, ¿no? Según afirman muchos analistas. Y como bien decías vos, lo del crawling peg, el 2%, es el ritmo de devaluación oficial que fijó el gobierno a partir de enero de este año. Venimos de una inflación muy alta, de una distorsión de precios relativos muy grande, donde en estos meses, que es el mientras tanto que se acomoden esos precios relativos, estamos pasando de un dólar que llegó a cotizar a 1.250, 1.300 el dólar blue, que era demasiado caro si uno lo descuenta con la inflación de los últimos años, a tipo de cambio real multilateral estaba muy adelantado. Y por el otro lado había una distorsión de precios muy grande que se está acomodando, tarifas que estaban pisadas durante muchos años, ahora está empezando a acomodarse. Hubo un salto devaluatorio muy grande en diciembre que hizo que salten los dólares del oficial y arrastró un poquitito al paralelo y al MEP. Pero esa inflación, ese salto devaluatorio lo siguió el pass-through de la inflación. Vamos a diciembre hubo inflación del 26%, enero 20%, febrero 13.2%, marzo salió la semana pasada un 11%, viene bajando la inflación y al mismo tiempo el crawling peg, como venías diciendo, el 2% fijo mensual se mantiene y de a poco va corrigiendo esa distorsión de que ese dólar a 1.250 era mucho más caro de lo que decía el tipo de cambio real multilateral. Ese dólar descontado por inflación de los últimos años era más caro. Ahí en el medio de eso hay que ver este descenso de la inflación. Es para ver el último índice de marzo que dio el 11%, sí. Pero si miramos la inflación núcleo, que es la que saca los estacionales, dio un 9%, con lo cual el ritmo de descenso de la inflación viene bastante rápido y las expectativas es de que lleguemos a una inflación entre el 140 y 180% para el año 2025, que es una locura si te pones a pensar. Y porque ya tenemos más de un 50%, ¿no? Pensemos en estos meses nada más. Sí. Entonces tenemos por un lado el ritmo de inflación decreciente y por el otro lado el crawling peg, que hasta dónde se va a aguantar ese 2%, y ahí hay distintos análisis donde se puede ver que el precio del dólar actual descontado por inflación de los últimos años está a valores similares a antes del gobierno de Alberto Fernández, que ahí estuvo a tipo de cambio real valor actual entre 900 y 1.000 pesos durante casi 4 años. Ese es a valores descontados de hoy, da un dólar de equilibrio. Ahora, la macro y la micro Argentina todavía no tiene condiciones de equilibrio como para poder salir del cepo todavía o unificar el tipo de cambio. Y en ese mientras tanto hay una distorsión donde hay una oportunidad para aquellos que están haciendo tasa en pesos, mientras el dólar está quieto al 2%, desde un plazo fijo que estuvo rindiendo el 7, el 6, el 5%, a instrumentos que ajustan por ser, que rindieron el último mes un 10%, para este mes se espera que rindan un 7, 8%, por encima de la inflación, pero eso va a durar 1 o 2 meses más hasta que la inflación y la devaluación se acomoden al mismo punto. La inflación viene bajando 11, 9, 7, 5, y a ese punto el ritmo del crawling peg va a empezar a acelerar hasta que lleguemos a un punto donde inflación y devaluación suban de la misma forma. Hay un momento clave, Mariano, dicen muchos economistas, y es porque depende de este tipo de cambios si vas a tener la tan esperada llegada de dólares del sector del campo, ¿no? Más allá de lo que pueda pasar este año, ¿no? Como decías, con cómo se puedan ajustar esas dos variables, ¿qué nos dice este número ahora respecto a las posibilidades de que esa liquidación sea como lo espera el gobierno nacional? Ahora vienen 3 ingresos de dólares muy importantes para el gobierno. El primero, la cosecha del campo, que lamentablemente el valor de la soja viene cayendo, con lo cual va a hacer que también ingrese menos de lo estimado hace unos meses.
El segundo va a ser el blanqueo de capitales, que van a ingresar muchos dólares. Y el tercero va a ser un nuevo acuerdo con el FMI o refinanciación de pagos. Con lo cual este año el gobierno va a tener lo suficiente cantidad de dólares como para intentar quitar el cepo. ¿Qué es quitar el cepo? Que no haya restricciones para que puedan venir inversiones de afuera. ¿Cuántos dólares, Mariano, perdóname, cuántos dólares debería tener el gobierno nacional, el Banco Central de la República Argentina? ¿Cuántas reservas debería tener, en qué monto, para no ser susceptible tal vez a una corrida cambiaria también? Según el presidente, dijo 15.000 millones de dólares. Actualmente las reservas están llegando a cero. En diciembre, que estuvieron negativas, casi 15.000 millones, hoy están llegando a cero. Con esta llegada de dólares podemos llegar a esos 15.000 millones. Nuestras estimaciones es que necesitamos más, entre 20 y 30.000 millones, que con esos tres ingresos de dólares, liquidación de agro, blanqueo y acuerdo con el FMI, van a ingresar los dólares suficientes para esa unificación del tipo de cambio para el segundo semestre, que ahí implicaría la quita del cepo, y ahí es donde podrían empezar a venir inversiones de afuera, que es lo que estamos necesitando para empezar a movilizar un poco la economía, que está totalmente parada. Va a ser clave también, hablando de esta actividad económica, la demanda de dólares de algunos sectores, ¿no? ¿Qué información tenés o también qué observan respecto del sector industrial? Ellos mismos se dicen, ¿no?, uno de los más perjudicados en este contexto. Sí, ahí convengamos que el año pasado, con el tipo de cambio oficial tan bajo y tan retrasado del MEP y del Blue y el contado con liqui, muchas empresas se sobreestoquearon, con lo cual hoy hay demanda de stock, pero es un problema muy importante lo que estás diciendo, porque tienen muchos problemas para importar y este tipo de cambio ya no lo hace tan competitivo. Y ahí, a medida que vayan perdiendo ese stock que pudieron conseguir el año pasado un tipo de cambio más bajo y vean dificultades para poder importar de forma competitiva a este tipo de cambio, ahí hay que ver cómo se acomoda la matriz productiva nacional, porque también si liberan las importaciones, hay un problema que ya pasó en los 90, donde ciertas empresas no van a poder competir contra productos importados del exterior. Claro. ¿Podrá el gobierno levantar para vos, y en este análisis que haces este mismo año, se hablaba de finales del segundo semestre, algunos ahora dicen el último trimestre, y que la inflación debería estar en torno a un 2 a un 3% para que lo pueda hacer, ¿no? Y lo haga de forma eficaz? Sí, nosotros hicimos varios análisis proyectando la inflación para los próximos meses de acuerdo a lo que rinden los activos que ajustan por ser y a tasa fija, las LECAP, algunos bonos que ajustan por ser, de acá al 2025. Y nos da una inflación para lo que queda del año, terminaríamos en una inflación del 140% contra 180% del REM, relevamiento de expectativas monetarias del Banco Central. Es un poquito más optimista lo que ve el mercado, descontando los precios de los activos que ajustan por ser. Y esto implica que para octubre y noviembre tendríamos un sendero de inflación de entre el 3 y el 2,5% mensual. Claro. ¿Qué va a pasar con el impuesto país si se levanta el cepo? ¿No? Teniendo en cuenta también que es uno de los que componen estos 4 impuestos que llevan a cabo la mayor recaudación para el Estado en un momento donde además sabemos, ¿no?, está como una de las prioridades del gobierno nacional la recaudación. Sí, ahí entra en juego la reforma fiscal que se va a tratar mañana ya en el Congreso, donde la modificación en ganancias va a hacer que por un lado ingresen más pesos en la recaudación, donde el impuesto a las ganancias siempre fue uno de los que tenía mayor peso en la recaudación, y con las últimas modificaciones la recaudación de ganancias disminuyó mucho, y por el otro lado impuestos distorsivos tan grandes como el impuesto país, el impuesto al cheque, han tomado un peso muy grande en la recaudación, lo cual hace que el sistema impositivo es totalmente distorsivo, regresivo e ineficaz. Hay que tratar de reformar el sistema impositivo de la forma que podamos, por un lado, incentivar la producción, y cuando saquemos este impuesto país, reemplazarlo por un impuesto que no sea distorsivo como la gran parte de los impuestos que más se están recaudando. Ahí el gobierno dijo que va a bajar los impuestos recién en el 2025, por este tema de que al quitar el cepo va a disminuir la recaudación, y el objetivo es el superávit fiscal para este año. Con lo cual ahí yo lo veo bastante difícil cómo va a suplantar la recaudación del impuesto país,
quizá lleguemos a un esquema de tipos de cambios diferentes para exportadores o importadores, para suplantar un poquitito el tema del impuesto país y la competitividad de los productos. Bien, Mariano, te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído tu análisis. Gracias.